Dios le bendiga, hermanos, saludos, bendiciones a todos. Procedemos a la última parte de nuestro servicio virtual en cuanto a la exposición, el mensaje de la palabra de Dios para este día. La semana pasada estuvimos hablando de cómo aprender a vivir en el reino de Dios. Estuvimos hablando que cuando Dios hizo a Adán y Eva, antes de que ellos pecaran, Dios los hizo cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el componente del ser humano que se comunica con Dios. De esa manera, lo que Dios quería, la voluntad de Él y sus pensamientos, se comunicaban hacia el espíritu del ser humano. Y el espíritu controlaba, dirigía el alma. Recordemos que el alma tiene tres componentes: mente, voluntad y emociones. Y esos componentes, dirigidos por el Espíritu Santo, controlaban el cuerpo. Así que el espíritu humano tenía preeminencia sobre el alma y también sobre el cuerpo. Era el que dirigía a la persona. Pero cuando pecó el hombre cayó en un estado deplorable. Quedó incomunicado con Dios en su espíritu. Así que el espíritu quedó inoperante, quedó, en términos teológicos se dice que quedó muerto. Al quedar sin comunicación con Dios, el espíritu, el alma tomó el control del ser humano. Y desde entonces el ser humano es una persona que se dirige por sus propios pensamientos, emociones y voluntad. Y a eso le llamamos ser humano. Pero cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le recibimos como Señor y como Salvador y lo confesamos con nuestra boca, ocurrió un milagro en nuestra vida y fue la regeneración del espíritu que estaba muerto. Fue regenerado, fue avivado nuevamente. Y ahora el desafío es que ese espíritu vuelva a tener el control sobre el alma y sobre el cuerpo. Pero dado que nosotros, los seres humanos, cuando llegamos a Cristo, hemos pasado por todo un tiempo de enseñanza humana, carnal, pues el alma está acostumbrada a ser independiente del espíritu. Ahora tenemos una situación que tenemos que resolver nosotros, los seres humanos que hemos recibido ese espíritu, y es aprender a vivir en vez de por el alma, es decir, en vez de aprender a vivir por la carne, eso ya lo sabemos hacer porque es natural, pero dejar de vivir por la carne y ahora aprender a vivir por el espíritu, guiado por el espíritu interior, que es el repositorio donde está el Espíritu Santo, que fue cuando nosotros recibimos al Señor, que fue enviado el Espíritu Santo para hacer morada en nosotros. Y a través del Espíritu Santo, Dios el Padre y Jesucristo el Hijo hace morada dentro de nosotros. También estuvimos hablando las tres partes del espíritu. La intuición, que es el órgano de percepción sensitivo de la persona con la cual nos comunicamos con Dios actualmente. La comunión, que es el órgano de relación con Dios, incluyendo la adoración. La conciencia, que es aquel órgano que discierne entre el bien y el mal. Y estuvimos hablando que para que ahora ser guiados nosotros por el espíritu interior, por el ser interior, debemos ahora pasar por un proceso de separación del alma. Porque el espíritu cuando estaba muerto quedó pegado al alma, por así decirlo. No es que no existía el espíritu, sino que quedó inoperante, pero unido al alma. Cuando viene el Señor Jesús y viene el Espíritu Santo a tocar nuestros espíritus y a avivarlos, el espíritu todavía no se ha despegado del alma. Entonces nos toca a nosotros participar en esa separación. Lo hace el Señor, es una obra que lo hace el Señor, pero con la ayuda de nosotros. Para eso requerimos nosotros entonces aprender a caminar en el Espíritu para que juntamente con la palabra de Dios ocurra la separación entre el alma y el espíritu, de tal manera que los pensamientos del espíritu no se confundan con los pensamientos de
nuestro yo, de nuestra alma. La voluntad del espíritu no se confunda con la voluntad de nuestro yo, y las emociones de nuestro espíritu no se confundan con las emociones de nuestro yo. Entonces, cuando un cristiano tiene mezclado, no sabe distinguir entre lo que es un mover del espíritu en su ser interior y un mover del alma, se dice que el cristiano es carnal. El cristiano vive por la carne, es decir, por su propia voluntad, por sus propios sentimientos, por sus propias emociones, por su propia voluntad. Mas cuando el cristiano avanza en Dios a través de la palabra del Señor, a través de la adoración, de la oración, de la comunión con Dios, Dios va haciendo esa separación entre el alma y el espíritu, de tal manera que el cristiano sepa cuando un sentir es del espíritu, del ser interior, o sea, proveniente del Espíritu Santo, y cuando no lo es. En esta ocasión vamos a proceder a comentar algunas cosas que tal vez se nos hayan quedado de la semana pasada, y reincidir un poquito y aclarar o ahondar un poco en el tema correspondiente al cómo es nuestra vida hoy como hijos de Dios, cómo debe de ser. Lo voy a invitar a ir a Ezequiel capítulo 36 del versículo 26 al 27. Y dice así la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, eso es lo que dice Ezequiel capítulo 36 del 26 al 27. Entonces aquí dice que os daré un corazón nuevo. Bueno, ¿cómo nos va a dar el Señor el corazón nuevo? A través del espíritu nuevo que nos da. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios está formando ahora un corazón nuevo. Dios nos está dando ahora un corazón nuevo, una forma, una nueva naturaleza, una nueva manera de vivir, y tiene que ser a través del espíritu. Significa que ahora debemos de obedecer solamente aquello que viene de nuestro ser interior. Y ya no debemos de desentronar, quitar del trono del reinado de nuestro ser al yo, a la carne. Y esa parte es un proceso de muerte en la cruz de Jesucristo, porque con Cristo fuimos juntamente crucificados. Esto es algo espiritual. Todos aquellos que recibimos al Señor Jesús, fuimos crucificados juntamente con Cristo, y con Cristo fuimos juntamente resucitados. Crucificados en nuestro yo, en nuestra carne, y resucitados en un nuevo corazón, un nuevo espíritu para con Dios. Ahora entonces tenemos que aplicar en nuestra vida esa muerte, la muerte de Jesús, y nosotros entender que debemos de morir a nuestros propios deseos y a nuestra propia voluntad, y a hacer ahora solamente aquello que el Espíritu nos indique. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es decir, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, con el fin entonces de que andemos en la voluntad de Dios, tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Para vivir esta vida espiritual se requiere fe. Se requiere fe. Vivir esta vida en el espíritu requiere de creer, requiere de fe, caminar por fe. Ahora las órdenes deben ser guiadas desde el interior. Por eso debemos estar conectados en el espíritu desde adentro. Y no depende de nuestros pensamientos, no depende de nuestras propias emociones. Así que la fe consiste ahora en creer y permanecer conectado a nuestro interior. Esa es la nueva vida del cristiano hoy. Ese es el desafío del día a día del Hijo de Dios. También esta vida espiritual, además de creer y permanecer conectado al ser interior para saber qué es lo que nos está diciendo,
También esta vida espiritual requiere de obediencia, obviamente. Debemos de obedecer las indicaciones que vienen ahora de nuestro interior. Ya no obedecemos lo que la mente nos dicta de una forma directa, sino que vamos a obedecer lo que el Espíritu nos dice y que llega a nuestra mente. El asunto es entender y conocer de dónde provienen los pensamientos ahora. En esta nueva naturaleza, provienen de tu yo, de algo exterior, o proviene de tu interior propiamente, del espíritu que tú tienes. ¿De dónde están proveniendo los pensamientos, las inclinaciones y las emociones también? Ahora Dios no quiere ya que tú vivas con tu propio yo. En tu propio yo tú tienes emociones, tienes sentimientos. Claramente, eres un ser humano, carnal. Todos los seres humanos son carnales. Pero los que hemos venido a Cristo, comenzamos a dejar de ser guiados por la carne para ser guiados por el Espíritu y convertirnos en hombres espirituales. Una persona cuyo espíritu ha sido regenerado y dentro del cual mora el Espíritu Santo puede ser todavía carnal. Sí, claro que sí. Sí se deja guiar por su yo. Entonces, el espíritu en ese caso estaría sujeto, oprimido por el alma y por consiguiente por el cuerpo también. Pero no es el deseo de Dios. Entonces, Dios desea que nos liberemos de esa influencia, de esa opresión que hoy posiblemente nuestra alma infunde sobre nosotros en nuestro ser interior. La relación apropiada con Cristo nos convierte realmente en creyentes, pero en el Espíritu. Es una relación con el Espíritu Santo. La única forma de ser espirituales es cuando le pertenecemos en la práctica, en la vida diaria, al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el obstáculo para que eso ocurra? La carne, nuestro yo. Nuestro yo se revela contra el deseo del Espíritu. Es lo que dice la Biblia. El deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Nuestro yo, nuestra propia voluntad, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra personalidad humana se revela contra lo que Dios quiere. Y hay conflicto. No puede uno sostenerse, no puede uno ser transformados tan fácilmente como de la noche a la mañana. Tienen que pasar por el proceso y por la enseñanza de una muerte continua. El plan de Dios es que el Espíritu obre en el alma y por consiguiente en la carne. Para ello debe separar el alma de la carne, como le hemos hablado, o el alma del Espíritu. Y eso tenemos que pedirlo. Tenemos que pedir a Dios, Señor, separa mi espíritu de mi alma. Y permitir, porque no solamente es pedir, sino que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. La palabra de Dios, como vimos en Hebreos 4:12 la semana pasada, va a hacer el trabajo de la división del alma y del espíritu. Ok, muy bien. Estamos aprendiendo a cómo caminar hoy en la nueva vida como hijo de Dios que Él nos ha dado. Una vida espiritual. Ya dejamos atrás, estamos dejando atrás la vida natural, la vida carnal, la vida de un ser humano. No somos ya seres humanos normales, comunes. Somos ahora seres humanos espirituales, en cuyo espíritu está el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos a leerlo. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas. Pablo, el apóstol, está hablando acá y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice entonces que hay algo por el cual él está orando a Dios, al Padre de Jesús, el Hijo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hablando de Jesucristo, de quien toma nombre Jesucristo. De Jesucristo se toma nombre toda familia en la tierra, en los cielos y en la tierra. Versículo 16, para que os dé, ahora está hablando aquí del Padre,
porque dice que por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas del Padre, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, aquí Pablo está diciendo que es necesario que el hombre interior se fortalezca. Es necesario que el hombre interior sea fortalecido, y el que lo hace con el poder del Espíritu. Entonces, él oraba para que los que habitaban en Efesios, la iglesia de Éfeso, tuviese una mayor profundidad en el Señor, de tal manera que el poder del Espíritu pudiese fortalecer el hombre interior, o sea, el espíritu mismo. Así que no solamente deberíamos de tener nosotros al Espíritu Santo morando en nosotros, sino también deberíamos de tener el poder especial del Espíritu inundando todo el hombre interior para que se haga fuerte. Requerimos fortalecer el hombre interior, el espíritu. Se requiere fortalecer. No es suficiente haber recibido a Jesucristo y quedarnos allí. Ahora tenemos que caminar fortaleciendo el hombre interior y haciendo la separación entre lo que es del alma y lo que es del espíritu, y obedeciendo solamente aquellos que proviene del hombre interior, solamente aquello que viene del espíritu. Es posible entonces tener un espíritu débil aún teniendo a Dios morando entre nosotros. Claro que sí, es posible, así como es posible que seamos hombres carnales aunque Dios esté morando a través del Espíritu Santo entre nosotros, porque no tenemos obediencia completa. El deseo de Dios, y aquí de Pablo propiamente, es pedirle al Padre de que nos dé ese poder, de que nosotros, o en este caso los de Éfeso, tuviesen ese poder especial que el Espíritu ejecuta sobre los hijos de Dios, para que el espíritu interior sea fortalecido. Y es algo que nosotros podemos agregarlo como un punto para nuestras oraciones. Así que eso es lo que le pedimos al Señor. Señor, fortalece nuestro espíritu a través del poder de tu Espíritu Santo. La tarea diaria de todo cristiano ahora es vivir según el Espíritu. Para recibir la guía de Dios en el Espíritu, debemos de esperar en Dios. Bueno, la pregunta aquí sería, ¿cómo se anda en el Espíritu? Bueno, obedeciendo el ser interior. Pero ¿cómo se obedece el ser interior? ¿Recuerdan el órgano del Espíritu llamado intuición? Por medio de la intuición. Ahora, por medio de la intuición podemos escuchar la voz de Dios, o por medio de la intuición podemos percibir lo que viene de adentro, nuestro interior. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de un proceso de esperar en Él. Y tenemos que renunciar a las guías espirituales de nuestros pensamientos, ¿verdad? Tenemos que apagar el pensamiento, por así decirlo, un momento. Nuestra voluntad y nuestras emociones, nuestros sentimientos, tenemos que estar con mente clara, tranquila, reposada, en paz. No podemos tener los sentimientos alterados, las emociones del alma alterados, y pretender escuchar la voz interior del Espíritu Santo. No es de esa manera, sino que tiene que ser en paz, tiene que ser en tranquilidad, tiene que ser en silencio. Con temor y temblor hemos de esperar en Dios para que nos muestre su guianza a través de la profundidad de nuestro interior. Es la única manera de andar según el Espíritu. Entonces, para andar según el Espíritu tenemos que andar en paz todos los días. No podemos andar según el Espíritu con los problemas del mundo afectándonos, y nosotros en nuestra alma sintiéndonos tristes, solitarios, sintiendo con ansiedad, sintiéndonos preocupados. Una persona así en su alma agitada no puede percibir la voz interior del Espíritu de Dios para recibir
percibir la voz que viene por la intuición y ser bien perceptibles a esa intuición, requerimos que el alma esté sosegada, que el alma esté totalmente tranquila, como un lago en reposo, con el agua tranquila en reposo, sin vientos, sin agitaciones. Eso es necesario. Entonces hoy tenemos que cultivar mucho la paz, más en estos tiempos donde hay mucho estrés, donde hay mucha noticia, donde hay mucho asunto a nivel del alma, donde hay mucho entretenimiento, donde hay mucha televisión, donde hay mucho internet, que trabajan en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad, de tal manera que tenemos un alma totalmente agitada. Si somos cristianos y tenemos un alma agitada, definitivamente que somos cristianos carnales todavía. No somos cristianos espirituales. Hoy el desafío es, y para todo miembro de Iglesia MAC, es que dejar de lado lo que el mundo nos presenta, de cómo el mundo nos influye, incluyendo las noticias. Si tú todo el día estás viendo noticias, tu alma se agita. Tu alma está agitado, quieras tú aceptarlo o no. O sea, las noticias que generalmente no son agradables, siempre ponen en un estado alterado lo que es la mente, la voluntad, las emociones. Es definitivo. No hay manera que no se altere. Ahora, si queremos mantener la paz y la tranquilidad, entonces muchas veces vamos a tener que renunciar a estar escuchando las noticias y vamos a tener que renunciar a muchas otras cosas más. No es que no nos podemos entretener, pero inclusive dentro del entretenimiento, viendo una película en la televisión, saliendo a pasear, dentro del entretenimiento tenemos que aprender, se hace difícil cuando es una película, guardar la paz y la tranquilidad. Realmente el Espíritu de Dios va a hablar únicamente cuando nuestra alma esté sosegada, esté tranquilizada, porque es allí donde el alma no va a estar manipulando, no va a estar influyendo nuestro ser, y el Espíritu va a tener la oportunidad de expresarse. Todas las labores que Dios nos llama a cumplir ahora son reveladas por la intuición del Espíritu. Así que nuestra labor debe ser producto de nuestra comunión con el Señor. Toda tarea que tú vayas a realizar en la iglesia, debes de hacerla con gozo y con la llenura de la vida dentro de tu espíritu. Si se convierte esto, un trabajo de Dios, se convierte en un peso y te separa de la relación, de la comunión con el espíritu interior, entonces hay que cesar de hacer esa actividad. Esa actividad posiblemente sea una actividad que no está siendo aprobada por el Espíritu Santo. Uno tiene que ir conforme al Espíritu va indicando, ya sea que la tarea que tú hagas se haga o no se haga, pero que siempre nuestro espíritu se encuentre sin un peso. O sea, es una forma de detectar qué es lo que en nuestro interior el Espíritu está manifestando. Ahora, ¿cómo caminaremos según el Espíritu? Bueno, viviendo según la intuición, porque es ella la que expresa el pensamiento del Espíritu y que a su vez pues expresa también la intención de Dios. Vamos a ir a 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y el versículo 27. Viene Juan capítulo 2, versículo 20 y el versículo 27. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dejémoslo por ahí. Vea aquí, hermanos. Vea aquí que Juan es el que está hablando aquí. 1 Juan capítulo 2, 20, versículo 20 y el versículo 27. Dice que nosotros tenemos la unción del Santo. La unción del Santo es la habilidad de Dios. Tenemos nosotros la habilidad. La unción es
es aquello que nos hace capaces en el mundo espiritual. Tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas, conocemos todas las cosas. Ahora, ¿cómo conocemos todas las cosas? Por medio de la unción del Santo. Ahora, en el versículo 27 dice que esta unción nos enseña. ¿Para qué? Nos enseña todas las cosas, nos capacita en todas las cosas. Versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, de Dios, permanece en vosotros. Ahora, ¿cómo esa unción permanece en nosotros? A través del Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Es decir, la unción es la operación que hace el Espíritu Santo. La unción es la persona, no solamente la manifestación, sino que la unción es el aceite, es la persona del Espíritu de Dios dentro de nuestro espíritu. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, ¿por qué no tenemos necesidad de que nadie os enseñe? Porque según Juan, tú debes estar escuchando al Espíritu de Dios. Tú debes estar escuchando por medio de la intuición tu ser interior, el Espíritu Santo. Si tú escuchas, el Espíritu Santo te va a enseñar. No tenemos necesidad entonces que nadie nos enseñe. Pero obviamente, mientras seamos carnales, mientras seamos cristianos carnales, necesitamos que nos enseñen. Entonces, esto es claro para Juan, pero él lo habla desde el punto de vista de un hombre totalmente espiritual. Y sigue así hablando, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces, vean ustedes que aquí la unción enseña. ¿Quién enseña si no es una persona? Bueno, es el Espíritu Santo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Permaneced en dónde? En la unción. ¿Permaneced dónde? En el Espíritu interior. ¿Permaneced dónde? En el Espíritu Santo. Así que la intuición es exactamente ese lugar donde ocurre la unción que enseña. Es en la intuición donde eso ocurre. Donde el Espíritu Santo o la unción nos capacita, nos dice. No es que sepamos instantáneamente todas las cosas ya, pero nosotros podemos hacerle preguntas y el Espíritu Santo nos va enseñando. Conocer las cosas por intuición es lo que la Biblia llama revelación. Entonces, cuando dice que la unción nos enseña, está hablando de que la unción nos revela. Ahora, no es simplemente un conocimiento intelectual, no es un conocimiento teórico. No es leer la Biblia simplemente, sino que es más que leerla, es que eso provoque en nosotros un movimiento en nuestro ser interior y que ese ser interior nos capacite. Le va a tener que hablar a la mente del alma en algún momento. Ya la mente del alma no está sujeta al yo, sino que esa mente está sujeta a lo que el espíritu en el ser interior indica. Así que como un creyente obtiene el conocimiento de Dios en su espíritu, también entonces debe conocerle más todavía, ¿no? Debe seguirle conociendo. Entonces podemos ir conociendo todo lo que el espíritu nos enseña en nuestro ser interior. Entonces hay todo un mundo, en el mundo espiritual, en nuestro ser interior, que todos debemos de aprender. En una vida cristiana nada es de beneficio espiritual si no fluye por revelación de la intuición. Nada va a ser de un beneficio de parte de Dios si no viene por intuición, si no viene por el Espíritu de Dios. Cualquier cosa que no provenga del Espíritu no es de Dios y no es conforme a su voluntad. Cualquier cosa que pensemos, sintamos o decidamos, si no viene por revelación en el Espíritu, si no viene desde el interior, se considera muerta a los ojos de Dios. Si un creyente siguiese un pensamiento súbito de repente y tiene un movimiento en su corazón a nivel de sus emociones y tiene una inclinación natural, su razón y tiene raciocinio, lo único lo que haría esto es activar el viejo hombre en esta persona, porque no proviene del ser interior. La voluntad de Dios no se conoce de esta manera. Él se revela a sí mismo exclusivamente desde el espíritu del hombre
y si no es así, lo que se revele va a ser puramente una actividad humana o inclusive algo que Satanás envíe a la mente de la persona. Estamos entonces llamados todos a caminar bajo las indicaciones y el mover de nuestro espíritu en nuestro ser interior. Tenemos que hacer ese ejercicio todos los días. Tenemos que vivir sosegados en nuestra alma, tranquilizados, en paz en nuestra alma, que aun a pesar que hayan problemas, nosotros no debemos de permitir que esos problemas nos afecten y nos altere ese estado de reposo del alma. Es precisamente en un estado de reposo del alma cuando nuestra intuición se hace más sensible y podríamos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Si vivimos vidas agitadas, si vivimos bajo estrés, si estamos corriendo en el afán de allá para acá, cansados, movidos rápidamente por aquí, por allá, obviamente no andamos en el espíritu, andamos en la carne. Y tenemos que tratar en el día a día, saber y hacerlo, vivir en la paz, en el reposo del alma, aunque hayan problemas, situaciones que no nos afecten la voluntad, las emociones y los pensamientos, para que entonces podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, la unción que nos enseña todas las cosas. 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 9, nos dice cómo opera esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Detengámonos un poco acá. Aquí dice que hay cosas que ojo no ha visto, que ni ha oído, ni han subido en corazón de un ser humano, que esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, es decir, para sus hijos. En otras palabras, Dios va a enseñar aquello que el alma humana no ha experimentado. Dios va a enseñar cosas que el alma humana no ha percibido. Y ni ha subido a corazón de hombre. Cuando dice corazón de hombre, habla del alma, ¿no? Habla de su mente, voluntad, emociones. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y cuando dice aquí Espíritu, es Espíritu mayúscula. Porque el Espíritu, o sea, Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, las cosas que nuestra alma no puede percibir, porque no la va a percibir, lo hace el Espíritu de Dios. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Es decir, en nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, no podemos percibir realmente aquello que Dios nos indica. Para tener comunicación con Dios y percibir de Dios lo que viene de Él, tiene que ser con nuestro ser interior. Si vamos a adorar, vamos a hacerlo con nuestro ser interior, vamos a concentrarnos, vamos a proyectarnos, vamos a enfocarnos a nuestro hombre interior y ser sensibles a eso. Si vamos a alabar, si vamos a adorar, si vamos a predicar, todo lo que hagamos, inclusive todas las tareas naturales de día a día, como ama de casa que tú eres, o como empresario que tú eres, o como empleado que tú eres, todo debes de ahora irlo haciendo guiado por el Espíritu de Dios. Claro, tienes alma por el cual has aprendido tu oficio. Sabes cómo cocinar y lo haces con tu mente humana. Siempre tu mente humana seguirá funcionando, seguirá trabajando. Pero ahora el que manda en tu alma no es tu yo. Y ahora el que manda es el Espíritu de Dios a través del Espíritu interior, a través del ser interior. Entonces tienes que ahora estar enfocado a ese ser interior dentro de ti para ver y escuchar lo que Él dice durante todo el día y hacerle caso a lo que Él diga. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Bueno, aquí dice que el espíritu en minúscula, aquí en este caso. El espíritu en minúscula sabe todas las cosas de uno. Porque si está avivado, él sabe qué ocurre en el alma y él sabe lo que ocurre en el cuerpo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces lo que está hablando aquí es que el Espíritu de Dios que está entre nosotros, que conoce todas las cosas de Dios, nos revela las cosas de Dios a nuestro espíritu humano, para que entonces nosotros tengamos y podamos escuchar a través del caminar en el espíritu, andar en él, es decir, enfocado nuestro ser hacia nuestro interior, lo que Dios quiere decir. Por eso dice que cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a todos aquellos que le aman. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Precisamente lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces, el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios y no hemos recibido un espíritu cualquiera. No, recibimos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu para que sepamos todo lo que Dios nos ha dado y nos dará y todo lo que Dios piensa y lo que quiera revelar a nosotros. Versículo 13, lo cual también hablamos. O sea, ¿qué es lo que hablamos? Dice aquí, bueno, lo que hablamos está hablando de lo que aquí está hablando que Pablo habla las cosas que Dios dice en el Espíritu, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, estas palabras no las hablamos con palabras de sabiduría humana, es decir, enseñadas por seres humanos, dichas por seres humanos, sino con las que enseña el Espíritu, en mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, lo que es de Dios viene por el Espíritu, acomodando lo espiritual, porque Dios es espíritu, a lo espiritual, lo que es de Dios viene, lo que es de Dios, que es espíritu, viene por el Espíritu en nuestro ser interior. Tremendo, clarísimo está acá, hermanos. Estos versículos es una revelación increíble. Y creo que nunca antes lo hemos entendido tan claramente como hoy lo estoy declarando. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural, el hombre normal, como tiene el espíritu apagado, inoperante, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Porque cuando alguien que tenga el Espíritu de Dios las dice, pues él no las ve, pues, tal vez razonables, no las ve lógicas, las ve como locura. Por eso la palabra de que Jesucristo, el mensaje del Evangelio es locura para todos aquellos que se pierden. Sigamos ahí, voy a repetir lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, para que nosotros podamos entender las cosas de Dios, requerimos el mover del Espíritu en nuestro interior. Requerimos la revelación del Espíritu Santo en nuestro interior para nosotros poder entender. Cuando nosotros entendemos y hablamos por el Espíritu, lo que Él ha puesto en nuestro interior y se lo decimos a alguien, muy posiblemente eso va a ser locura para esa persona si él no tiene el mismo espíritu que yo tengo, que es el Espíritu Santo. Y si es que ese cristiano inclusive anda en la carne. Por eso hay unos que entienden y otros no entienden. Unos entienden más también y otros entienden menos, dependiendo de qué tan sensibles, qué tan fortalecidos tienen su espíritu interior. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, en cambio el espiritual entonces observa todo y analiza todo. Eso es lo que quiere decir. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, nadie va a tener la capacidad de poderlo juzgar, aunque lo critique. Pero realmente no hay un juicio sobre él porque desconocen y no entienden esa área sobrenatural, espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Bueno, ¿quién conoce la mente del Señor? Pues nadie va a conocer la mente de un Dios infinito. Pero el Espíritu Santo sí conoce la mente del Señor. Pero porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo nosotros tenemos la mente de Cristo? A través de la revelación del Espíritu Santo en nuestro espíritu, por medio del ejercicio diario que cada uno, como hijo de Dios, hace, enfocándonos en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. Gloria a Dios. Así que estos versículos nos ofrecen un panorama claro de lo que el hombre tiene cuando se comunica con Dios y la manera que el hombre conoce la realidad a través de la intuición de su espíritu. Voy a seguir en el capítulo 3, termina en el versículo 16, 1 Corintios capítulo 2, pero sigo en el capítulo 3, los primeros 3 versículos, quiero leerlos, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ok, les dice aquí a los corintios, de manera que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces aquí les dice a los corintios, ustedes no son espirituales. Iglesia de Corinto, ustedes no son espirituales porque no viven ni andan por el espíritu, viven conforme a la carne, conforme a su propio yo. Entonces no pude hablarles como a hombres espirituales, no pude decirles las cosas del espíritu propiamente, sino que tuve que enseñarles como a niños en Cristo. O sea, como a principiantes, como a aquellos que viven por la carne, por su propia alma. Y por eso dice aquí en versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Os di a beber leche y no vianda. O sea, no les di comida, comida con carne. Os di a beber leche, lo fácil. Les tuve que enseñar lo fácil del reino de Dios. No pude enseñarles más porque no estaban listos para procesar lo que yo les podía dar. No podían entenderlo porque ustedes no viven ni andan por el espíritu. No están siendo sensibles en su ser interior. Significa que para que tú puedas desarrollarte como hijo de Dios en el mundo espiritual, requieres andar en el espíritu para que el espíritu esté dispuesto y el espíritu automáticamente, espontáneamente traiga revelación a tu mente. Por eso unos entienden las palabras de Dios y otros no las entienden, o algunos las entienden muy poco, porque si el espíritu está débil, el espíritu no va a poder traer revelación suficiente a nuestra alma para que podamos entender lo que Dios nos esté diciendo, y no vamos a tener la escucha afinada para saber lo que la intuición nos está hablando. ¿Cómo pues conocemos? Bueno, el versículo 11, que ya lo leímos, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Así que ese versículo nos dice que el hombre conoce por medio de su espíritu. El Espíritu Santo descubre a nuestro espíritu aquello que conoce intuitivamente, para que nosotros también lo conozcamos intuitivamente. Cuando el Espíritu Santo revela los asuntos relativos a Dios, no lo hace a nuestra mente, que directamente no lo hace a nuestra mente ni a otro órgano, sino al espíritu. Entonces, lo que viene a nuestra mente tenemos que preguntarnos de dónde viene. Viene de nuestro ser interior, del espíritu. Entonces lo aceptamos y es palabra de Dios para nosotros y obedecemos en nuestra alma, mente, voluntad, emociones y en nuestro cuerpo. No viene de allí, lo desechamos. Y así caminamos y andamos en el espíritu. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria al Señor. Ok, aunque la mente pueda pensar y descubrir muchas cosas, la mente humana por sí sola no puede conocer las cosas de Dios. Podemos nosotros estudiar la Biblia con la mente. Claro, usamos la mente para estudiar la Biblia. Pero si solamente es una labor intelectual, no estamos conociendo realmente a Dios. Estamos informándonos de Dios. Estamos tomando información de Dios, pero no conociendo a Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y le dijo que le mostrase su gloria, que quería conocerlo,
y Dios le muestra y proclama sus atributos, y él lo ve físicamente, ve la espalda de Dios y escucha los atributos de Dios, no solamente fue un encuentro en el mundo natural físico, sino que fue un mover espiritual también, lo que recibió Moisés. Por eso recuerden que hemos ya predicado esta parte en otro mensaje, que es viendo esa gloria de Dios que somos transformados en nuestro ser interior. Obviamente toda esta transformación y crecimiento sucede al verle a Dios. Es una acción que tenemos que hacer todos los días. Todos los días tenemos que visualizar a Dios a través de la adoración. A través de la adoración, entonces nuestro ser interior se fortalece. El Espíritu Santo da poder a nuestro espíritu, para que entonces seamos más sensibles intuitivamente. Dejas de adorar, dejas de sacar tiempo para con Dios, dejas de estar en intimidad con Dios, se debilita tu ser interior y por lo tanto pues no puedes percibir las cosas del Señor y andas más ahora en la carne que en el espíritu. Podemos estar muy ocupados en seguir la carne, hermanos, y podemos estar tan ocupados que no estar atentos a la voz de la intuición. Y ese es hoy el gran desafío, más en esta época, lo que es el día a día, lo que son las carreras de todos los días. Ahora hasta el más vago está estresado. Entonces oír la intuición va a requerir de todo un enfoque, de todo un esfuerzo, de que pongas tu voluntad a trabajar. Entender que debes de morir al yo y que debes de pedirle al Señor que mate que vaya matando ese yo, que vaya sacrificando, poniéndolo en la cruz a ese yo. Y tú para eso debes también entender de que ya no más vas a chinear tus propias emociones. Ya no más vas a chinear tu apego emocional a las cosas materiales y a las cosas familiares. Ya no más vas a tener emociones humanamente activadas en la carne. Parecieran buenas, pero lo bueno es como inmundicia delante de lo que es Dios mismo, aún lo más bueno del ser humano. Por eso el hombre necesita nueva naturaleza. Entonces ahora lo que Dios quiere es que las emociones que tengas son las emociones que vienen del Espíritu, no las emociones propias de tu persona como ser humano. Hay hombres buenos, sí. Hay sentimientos buenos humanos, sí. Hay pensamientos buenos humanos, sí. Pero aunque sea bueno, no significa que provenga de Dios. No todo lo que parece bueno es de Dios, sino que Dios quiere que sus hijos le obedezcan a Él. Que Dios quiere que sus hijos le permitan a Él ser dirigidos por su Espíritu. ¿Cómo será pues oída la voz de Dios si las diferentes partes de la carne están excesivamente activas? Cuando los creyentes están influenciados por la carne, su espíritu está débil y son incapaces inclusive de recibir alimento sólido. Entonces algunos no van a entender mucho bien este mensaje que yo estoy hablando, porque este mensaje que estoy hablando hoy requiere un poquitico de alimento sólido, no tanto, pero sí un poco de alimento sólido. Si tú lo estás entendiendo, yo estoy tratando, forzándome para hacerlo lo más claro posible. Pues qué bien que tú estás entendiendo la palabra de Dios, para que Dios haga la obra en tu vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a seguir hablando sobre este tema, porque tenemos que ahondar y desarrollarnos en nuestra nueva vida en Cristo hoy. No es un tema que se predica en las iglesias, es un tema que Satanás tiene obstaculizado para que no se predique, mas tú estás escuchando hoy el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y yo espero que tu espíritu ahora sea activado en el nombre de Jesús y que pueda entrar
en tu alma el conocimiento de la palabra de Dios y que puedas discernir que lo que Dios está hablando ahora viene del cielo, viene del tercer cielo a través del Espíritu Santo en tu interior. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Y haz la obra poderosa, Señor, que solamente tú sabes hacer. Dependemos de ti y de nadie más. Queremos ser hombres y mujeres espirituales. Si alguno no lo es, yo lo invito a que acepte a Jesús como Señor y Salvador para que comience la obra milagrosa de Dios, poniendo un espíritu nuevo en tu corazón y poniendo al Espíritu Santo. Y comiences desde hoy a vivir conforme a la intuición y al ser interior. Así que si tú no eres hijo de Dios, si tú nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te pido en el nombre de Jesús que digas la siguiente oración. Padre eterno, yo me acerco a ti en este día, pidiéndote perdón por todos los pecados que he cometido, por todas mis faltas. Tu palabra dice que Jesús fue enviado para morir por mis pecados y que esa sangre que Él derramó en la cruz me limpia y quita todas mis faltas. Yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Yo acepto, Señor, que tú enviaste a Jesús para salvarme, para rescatarme. Y no solamente para eso, sino que acepto a Jesús como mi Señor, además de mi Salvador, como mi Señor, como el dueño de mi vida, a través de la regeneración de mi espíritu, poniendo tú el Espíritu Santo dentro de mí. Gracias, Señor. Yo recibo la sangre de Jesús en mi vida, tu salvación, y te doy gracias. Te acepto como Señor y Salvador. Jesús, te acepto como mi Rey. Amén y amén. Y a todos nosotros, los que ya somos cristianos, Padre eterno, dirígenos a vivir conforme a la intuición, conforme a nuestro espíritu. Háblanos, Señor Dios, sigue haciéndolo, es tu labor, pero pon sensibilidad, pon fortaleza en nuestros corazones, en nuestro ser interior para poder escucharte. En el nombre de Jesús. Se ha hecho así. Amén. Dios le bendiga.